Bendiciones, Dios te bendiga en este hermoso día, como siempre, compartiendo palabra de vida, palabra de aliento. Sé que estos devocionales pueden bendecir tu vida, así que gracias por compartirlos. Hoy quiero hablar acerca de un verdadero adorador. Tú y yo estamos llamados a ser un adorador, aunque quizás no sepas tocar instrumento, aunque quizás no sepas cantar o tener una buena voz, pero tú y yo estamos llamados a adorar a Dios. Porque a veces tenemos el concepto que adorar a Dios es cantar en una iglesia o levantar las manos al cielo o ser parte de un ministerio de alabanza. Eso es parte de la adoración, pero en realidad un verdadero adorador adora desde que se levanta hasta que se acuesta. Tus pensamientos, tus decisiones, tu caminar, todo lo que tú hagas en el día a día, o adora a Dios o todo lo contrario. Por eso es que la adoración comienza con tu actitud. Recuerda que fuimos llamados a santificarnos. Una persona santificada es una persona que se aparta de lo malo para caminar en un camino de perfección y de santidad. Caminamos hacia una perfección. Cuando tú le dices no a lo malo, tú estás adorando a Dios. Cuando tú le cierras las puertas a lo malo, tú estás dando una adoración en el reino de los cielos. Por eso es que no solamente adora el que toca o el que canta, sino aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso es un verdadero adorador. Vamos a la escritura en Primera de Samuel capítulo 16, cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo enviado por Dios, ya que Dios se había apartado de Saúl por su pecado. ¿Qué pasó allí? Mandaron a buscar a alguien que supiera tocar bien. Dice el versículo 17. Y Saúl respondió, mira lo que dice la Biblia, a sus criados: buscame pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Muchas personas tocan bien, tienen talento, saben tocar muchos instrumentos, pero Saúl necesitaba algo más que alguien que supiera tocar bien el arpa. Y dice aquí, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Lo que Saúl necesitaba no solamente era alguien talentoso que supiera tocar bien, sino que la presencia de Dios estuviera en su vida. Cuando una persona adora al Señor, cuando una persona levanta entonación, alabanza al Rey de Reyes, los espíritus inmundos tienen que irse, porque la presencia de Dios está en él. Por eso es que el ministerio de alabanza en la iglesia tiene un lugar muy importante en la congregación, porque ellos son los encargados de preparar el lugar para que la presencia de Dios venga y el predicador también pueda fluir en la enseñanza. Por eso es que el adorador no solamente es aquel que tiene el talento, sino que cuando se sube al altar, él está santificado para el Señor. Si no hay santidad, no hay presencia de Dios. Y por eso es importante que si tú tienes un liderazgo de adorador, de tocar instrumentos, de cantar al Señor, tú necesitas lo que tenía David. Ya tienes el talento, ya quizás eres vigoroso, eres valiente, todo aquello está bien, pero necesitamos que Jehová esté contigo, así como estaba con David. Y mira lo que sigue diciendo. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo. ¿A cuál hijo vamos a enviar? Al guerrero, al primogénito. No, vas a enviar al que está con las ovejas, a ese que tú minimizas, que menosprecias. Ese es el que yo necesito, porque ese es el que tiene la presencia de Dios en su vida. Ese es el que está adorando allá donde tú lo tienes cuidando a las ovejas. Ese es el que yo necesito para que se lleve la influencia negativa que yo tengo. Por eso podemos ver que aquel que minimizaban era el que Dios estaba usando para poder reprender el espíritu malo de Saúl. ¿Quién eres tú? Porque Isaí tenía muchos hijos. El primogénito no se consideró, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Tenían talento, eran guerreros, tenían estatura, eran hermosos, todo lo que tú quieras, pero Jehová no estaba con ellos. En David había presencia de Dios, y cuando tocaba el arpa, el espíritu malo se apartaba de Saúl. Por eso es que necesitamos convertirnos en unos verdaderos adoradores. El adorador no es aquel que va a la iglesia a levantar las manos los domingos, o el que va a decir: voy a ir al culto a adorar a Dios. No, ya tú tienes que ser un adorador antes de ir a la iglesia. Tu día a día, tu estilo de vida tiene que ser adorar al Señor. Cuando tú te apartas y te santificas y tomas decisiones guiadas por el Señor, eres un adorador.
Por eso en esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios y respóndete a ti mismo o a ti misma. ¿Eres un adorador o siempre o simplemente tienes un talento y estás cantando al Señor? Estás cantando en una iglesia, en un ministerio, o tienes un talento y estás tocando instrumentos, pero adorador, eres una persona que cuando fluye en la adoración, eres capaz de que los espíritus se vayan. Vamos a meditar en eso en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser como ese David, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho, como siempre te saluda tu hermano y amigo Richard Pérez. Bendiciones.